por los entes fiscales, por los entes de control del Estado y por la misma ciudadanía. Y por la misma ciudadanía, porque esto no puede continuar así. Yo creo que es el momento adecuado, no creo corriendo riesgos, porque decir la verdad y que está sustentada en juicios, que está sustentada en la prensa mundial, no tiene por qué causar daño. Independientemente a esto, pues cuando se topa el petróleo es como que se topa la droga o se topa el armamentismo. Pero la empresa Pacipetrol, dirigida por Germán Efromovich, ha hecho del Ecuador su centro de operaciones y su cajero automático para liberarse en estos últimos años de los problemas económicos que se tiene, como lo que cubrió a través de CGC en Argentina, a través de las gasolineras, la empresa general de combustible, en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, asumiendo el control de Mark Air, que era la empresa de taxi aéreo del padre del expresidente Macri, por allí también con el tema de Lula da Silva, la expresidenta Rousseff. Esto es un problema, es un escándalo que tiene sus conexiones y que definitivamente aquí en el Ecuador ha sido protegido esto a nivel del ministerio, a nivel de la Secretaría de Hidrocarburos, a nivel de el mismo territorio de la península de Santa Elena con las autoridades de control, donde se perjudica a los trabajadores. El campo de baja producción le ha rendido hasta la fecha a Pacipetrol, y a través de Pacipetrol y la asociación construida en paraísos fiscales, constituida en Delaware, Estados Unidos, constituida en Panamá, y luego que las acciones fueron transferidas, constituida en Uruguay, que es otro paraíso fiscal. De esa manera, esta empresa ha aquilatado no menos de 300 millones de dólares en los últimos años, frente a los primeros 10 años, 295 millones de dólares, donde a su intermediador, Escuela Superior Politécnica, llevó más de 63 millones de dólares, solamente por haber intermediado el contrato. Más o menos en resumen es la situación, como para ir entrando en detalle, para que Orlando, allá en Córdoba, tenga más o menos la situación, y porque casualmente en Argentina han ocurrido muchas de estas situaciones, de estos casos, que se dan de rebote acá en el Ecuador y que vienen también desde Brasil, Petrobras. Claro, lo que ocurre, a ver, sería interesante acá para que hablemos todos el mismo idioma, si me permites, Ronald, y por supuesto Mariano, especificar un par de cositas fundamentales. El petróleo, tanto como las áreas de producción donde se extrae, donde están los pozos, ¿verdad? Donde se extrae el petróleo, son un bien público, ¿verdad? Es un bien que les pertenece, en el caso de ustedes, a todos los ecuatorianos, en el caso nuestro, a todos los argentinos. Entonces, es como si habláramos, a ver, por darles un ejemplo, el espacio aéreo de un país, ¿verdad? No, yo no puedo venir porque sí y extraer, por más que en mi terreno, ¿verdad? Ahí el señor Navarrete me va a poder corregir si estoy equivocado. Por más que en mi terreno yo encuentre el petróleo, no puedo poner un pozo y extraer, porque el terreno puede ser mío, pero el petróleo no. El petróleo es un bien público perteneciente a cada nación. De ahí justamente el principal problema que se tuvo, porque este tema nace en realidad allá en los finales de los 80, principios de los 90, con toda una conformación que se dio en Latinoamérica, porque pensemos una cosa, sobre mediados de los 80 se comienzan a emitir declaraciones de que la principal fuente de petróleo, que en ese momento era el Cáucaso ruso, estaba agotándose, hablaban de 30 años más y se les terminaba el petróleo. Entonces empezaron a mirar que eso se reproducía en distintos lugares, menos en aquellos dos lugares donde o se había producido poca extracción o directamente nula, que eran las áreas oceánicas y Sudamérica, justamente, donde Ecuador forma un papel fundamental porque ustedes directamente están caminando sobre petróleo. O sea, si yo tengo entendido por los mapas que he estado viendo, el Amazonas es una fuente que todavía inexplorada de petróleo, junto con la reserva que cuenta Venezuela por la inacción que tiene sobre la extracción de petróleo en estos momentos, son las dos grandes reservas que le están quedando al mundo del petróleo, ¿verdad? Entonces no es fácil. ¿Cómo establezco
un negocio sobre el petróleo, primero tengo que intervenirlo desde su raíz. ¿Cuál es la raíz para poder intervenir en un negocio petrolero? Es justamente la base legal que cada país cuenta. Los estamentos legales se dan a través de los poderes ejecutivos de cada nación. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa misma época, el avance en Argentina se dio a través de la petrolera española, Repsol. ¿Y cómo lo hacen? Primero se la acusa de improductividad, de altos costos, de que no rinde lo que debería rendir a las empresas que se establecieron a principios del siglo XX, que son las empresas nacionales. En el caso nuestro era YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se los acusa de inexión, que se está desperdiciando los bienes de los ecuatorianos, de los argentinos, de los bolivianos, de los chilenos, de todo aquel que tenga petróleo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder producir un proceso de tercerización, que ahí es donde entran a jugar los verdaderos intereses, que se han manejado con unas estrategias tan grandes que, como bien relataba ahí el señor Navarrete, comenzaron allá en los 90 y recién ahora estamos comenzando a ver que se están sacando las caretas y comenzar a ver quiénes son los que están haciendo ese negocio, que en realidad, por ejemplo, como en el caso este del señor famoso de Franovich, es simplemente yo hasta lo titularía de un prestanombre, porque es el que lidera, a ver, el que frentea, como decimos los argentinos, ese poder que se maneja en la oscuridad, pero que en realidad representa intereses que están mucho más allá de Latinoamérica, e inclusive del continente americano. No sé si se entiende el concepto y si es correcto, por supuesto. Sí, sí, Orlando, definitivamente es la radiografía de la situación, pero que indudablemente estos actores y estos actos han sido tapados deliberadamente y ha tenido que pasar no menos de 2 generaciones para que se pueda buscar quizá una claridad meridiana, pero esto no puede continuar, como bien lo menciona, tanto la franja del Orinoco como la parte amazónica del Ecuador tienen las reservas probables que todavía nos permitiría, por lo menos al Ecuador, unos 25, 27 años adicionales de explotación de un crudo muy excelente, que es el que lo estaba produciendo la estatal petrolera, porque las prestatarias de servicio que están sacando es prácticamente melaza, y eso perjudica bastante incluso al precio internacional a través del WTI, porque la calidad baja, pero el negocio sigue floreciendo para terceros. Como bien lo mencionas, pues casi como la política, la democracia fantasma, aparecen estos actores que son simple y llanamente lo fusible para que pueda entenderse un negocio para las mayorías, perjudicando por una pequeña minoría. Esta situación no es desconocida, tampoco es descabellada dentro de los gobiernos, porque adaptan mecanismos legales para que se den este tipo de intermediaciones a través de algunos marcos legales que posibilitan, incluso si no conozcas de la explotación petrolera, te la dan, porque los intereses superiores de los gobiernos y el ordenamiento geopolítico a nivel planetario es el que toma las definiciones. Eso viéndolo en forma rápida, ¿verdad? Y ya haciendo una radiografía hasta del tuétano mismo, lamentablemente aparecen estas figuras, aparecen estos nombres, aparecen estos hombres, pero que sin embargo van dando una cadena de explosiones a través de un regadío de pólvora que es el soborno. Y el soborno es el que domina este ambiente y predomina dentro de las propias decisiones gubernamentales. No hay gobierno que no lo conozca, no hay presidente que no lo haya sabido, y por supuesto sus ministros son los que están muy enterados de todo. Y aquí han jugado muchos temas en los últimos años, y coincidencialmente Orlando, Mariano y Sudamérica, iniciando por el Ecuador, son temas que son muy sensibles, que casi nadie los quiere topar porque a la vuelta de la esquina también pueden haber tumbados, como se dice por ahí, salió un gatillero y se acabó una voz. Pero lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, es de que haya muchas más voces que se interesen en la problemática para que la situación política cambie en función de que el electorado se ilustre, de que el electorado conozca
que en los últimos 13 años, que ha sido lo más grave, porque esto viene de los 80 definitivamente, e incluso unos 20 años antes, que inicia todo esto en el Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, ya que tú mencionas, Orlando, el tema de la aparente baja de petróleo en la zona del Cáucaso, de la ex Unión de República Socialista Soviética, y por allí se viene todo el andamiaje para que Sudamérica sea intervenida por estos grupos pro-revolucionarios socialistas que no tienen doctrina por ninguna parte, pero que son altamente negociantes, entre comillas, la izquierda derechosa para el negocio ilegal. Y los sobornos son los que se están dando. Yo por eso ponía el ejemplo del asunto de la aerolínea privada del expresidente, el asunto de la torre perforación P-36 en Brasil con Dilma Rousseff, que fue hasta presidenta de Petrobras, donde este ciudadano nombrado al inicio amasa fortuna, incluso le dan dinero sin tener experiencia para construir naves de transporte de material petrolero hacia ultramar, donde esta P-36, 40 toneladas de fierro se fueron al fondo, primera torre submarina, 11 muertos, ningún indemnizado, y a la vez de todo esto, es uno de los mayores accionistas de Avianca Holding, y luego capta TACA Centroamérica, luego capta LAN, y en cosa increíble, peregrinamente podría decir, se mete a United Airlines de los Estados Unidos. Ahí se crea un problema que hoy es conocido mundialmente, y de allí deriva, coincidencialmente, desde 2015 para acá, y con esta situación del COVID, donde se cierran todas las aerolíneas, todos los vuelos, sin embargo, empresas pequeñas como LAN, como TACA, e incluso Macri Air, ni siquiera la misma presidenta actual, Cristina Kirchner, puede solventar un problema de inconstitucionalidad porque se puede prolongar hasta el 2029. Ese 2023 y 2029 suena en toda Sudamérica con este equipo a través de Synergy Growth, que es la que maneja el holding total. Y esa Synergy ha incursionado en Petroecuador y en algunas instituciones del Estado ecuatoriano, y de rebote va con estas empresas como SMC, algunas más que están aquí anotadas, para perjudicar al Estado ecuatoriano en un campo de declinación. Imagínense, latino y sudamericano, un campo de 1000 barriles, de 34 grados API en la península de Santa Elena, hasta la fecha, desde el 1998, a este momento que estamos conversando a través de este medio de comunicación, no deja de haber producido 600 millones de dólares. Solamente un intermediador, que es la Escuela Superior Politécnica, pudo captar no menos de 63 millones de dólares en 10 años por ser intermediador. Viene el problema de la pandemia a nivel mundial, vienen los problemas que United Air en los Estados Unidos, lo sacan de la presidencia de ese directorio al que tiene el 70%, 75% de las acciones de Avianca Holding, tiene TACA, tiene LAN, pero hay un problema. Solamente en los Estados Unidos, la legislación de los Estados Unidos se puede declarar la bancarrota. Pero, oh sorpresa, simultáneamente, entre marzo y abril en el Ecuador, se da esta ley de humanidad, la ley humanitaria, que es la ley de mortalidad, la ley que mata de hambre aquí en el país, aprobada por los asambleístas, en franca aceptación con el gobierno nacional, que está de salida, ya no le importa nada, va saliendo y va arrastrando a todo el pueblo, lo va sepultando, somos zombies prácticamente en este momento, pero la industria petrolera se sigue sosteniendo con estos mismos artificios legales escondidos entre líneas, y ocurre que en la península de Santa Elena, en los campos mal llamados Gustavo Galindo Velázquez, eliminan a los trabajadores con la figura de la quiebra. En la legislación ecuatoriana no existe la quiebra, lo que existe es la ley de concurso preventivo. Y la ley de concurso preventivo no anula los derechos adquiridos de los trabajadores. Y estos trabajadores han sido vilipendiados en su economía, han sido ofendidos en su inteligencia,
pero las autoridades del Ecuador no dicen nada. ¿Por qué razón? Porque estas empresas, que la una se formó en Delaware, la otra en Panamá, eran las que permitían el hilo de las negociaciones. El hilo de las negociaciones. Como se aproximaba este problema, desaparecen las asociaciones para que pueda entrar esta ley. Pero esta ley en ningún momento entró, porque la ley no puede ser retroactiva. A los trabajadores le envían cartas indicándoles de que por fuerza mayor se aplica un determinado artículo de la ley que mañosamente los asambleístas del país hacen y permiten que los trabajadores queden en indefensión. Dentro de ese esquema, la carta del gerente para el país de Pacipetrol, simple y llanamente en 4 líneas dice, están en problemas, los campos tienen que cerrarse y hay que liquidar a los trabajadores. Pero declaran esto y no se declara la quiebra como debe de ser en última instancia, que la empresa entre en liquidación. No han pasado 2 meses del proceso de abril y ya están nuevamente empezando a operar. ¿Cuál es el problema allí? Alguien de muy arriba, fuera del país, que se presta para hacer los anónimos, tiene que recuperar, pues, hasta el 2029, por lo menos al bolsillo le quedan entre 5 a 7 millones de dólares en el campo de baja producción, y con eso va a soldar un poco de problema que tiene, como los 300 millones de Avianca, como los 500 millones de United, y así sucesivamente es lo que se está corriendo. Aparte de todo esto, hay un campo, Orlando, para concluir esta parte, hay un campo en la Amazonía ecuatoriana, es el campo Tigüino, que también lo manejan a través de otras subsidiarias, porque son muchos holdings, Petrobel. Petrobel es lo mismo que es lo mismo que Pacipetrol, es lo mismo que SMC, es lo mismo que Synergy Gold, es lo mismo de todo. Esta confabulación sudamericana, que ahora ascendió a Centro y Norteamérica, la está manejando una sola persona, pero una sola persona que ha logrado introducirse en las cámaras de comercio del país como Ecuador, que ha logrado introducirse como tentáculo en todo el sistema petrolero, porque hay la experiencia, mala experiencia, aprovechada por los gobiernos prestantes desde incluso el anterior a Lula da Silva, Dilma Rousseff, Macri, anterior a Macri, y todo esto es un champú. Lamentablemente, en los últimos 40 años de democracia en Sudamérica, estos mismos grupos de poder son los que han parido a estos híbridos que le siguen haciendo el juego. En el país hay algunos, pero este es más notorio en este momento, Orlando. Ronald, claro, el problema una pregunta ahí, Ronald. Todo esto nace quizás después de que en esta década también de la década pasada, como se llama, en que también el Lula es presidente de Brasil, ¿no? Y su gran amigo, un ganadero, lo hace más millonario, ¿no? Quizás de ahí nace también para todo el entorno del país sudamericano en lo que está metido el petróleo y que también va enraizado Ecuador ahí también con lo que usted está diciendo. Afirmativo porque más o menos en el año 2007 sucedió algo como en los Estados Unidos, el Watergate. En Brasil aparece el Deepwater, aguas profundas, que es el tema en ultramar sobre estos barrenos de perforación submarino, sobre estas plataformas de perforación submarina que no cumplían ni con el objetivo de la calidad, ni con el cumplimiento de los contratos en la forma legal. Ahí se armó un problema grande, por ejemplo, con Delcidio Duamari, que fue congresista y fue detenido por estas mismas situaciones. La prestancia de este excongresista que fue separado del Partido de los Trabajadores en Brasil, es que sale todo esto. Sale todo y viene ya por las investigaciones de los entes de la Fiscalía brasileña. Y hay algo muy importante aquí, los escándalos comienzan con Fernando Henrique Cardoso,
continúan con Lula da Silva y terminan de acrecentarse con Dilma Rousseff. Todo este andamiaje en esos 3 procesos de gobierno dejan nada más y nada menos que un perjuicio para el Estado, pero una ganancia para estos grupos de 270 millones de dólares. De esos 270 millones de dólares es donde el ex Expedito Machado Neto, que es el hijo del expresidente de Transpetro, que es un holding también de Petrobras, denuncia un soborno de 28 millones de reales, que a dólares son casi 8 millones de dólares, y toda esta situación viene a desencadenar. Esto es información que está pública. Esto cualquier ciudadano del mundo puede obtenerla, pero a pocos o a casi nadie le interesa. El expresidente de Transpetro menciona que se lleva a cabo las inversiones, las transferencias en campos petroleros del Ecuador. Y viene a coincidir 1996 y viene a reafirmarse cuando asume Pacípetrol con la asociación a partir del año 2010, 2 años y medio después de la posesión del gobierno del expresidente Rafael Correa. De allí para adelante, todo fue protegido por la justicia normal, por la justicia de la legislación, por Petroecuador, dentro de los procesos de acomodo que hay en las codificaciones que hubieron a partir de 27 de julio del 2010 en la ley de hidrocarburos, donde se permite todo para el de afuera y el perjuicio para el país. Son cosas que están publicadas dentro de todo el aparataje legal en Argentina, en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos y en el Ecuador. Se conoce, pero como el pueblo siempre está desconociendo, porque no le interesa, al pueblo no le interesa saber quién se le lleva la plata. El pueblo sufre porque no tiene dónde trabajar, pero no le interesa quién se le lleva el dinero, quién se le lleva la industria, quién se le lleva la fuente de trabajo. Se la llevan los grandes oligopolios que manejan el petróleo. Estas son situaciones como la que sucedió con Odebrecht, también sucede en Petroecuador, pero no se las ha considerado. Hoy por hoy tendría que reafirmarse los procesos de fiscalización, de revisión de los contratos a nivel de todo el escenario petrolero, de todas las firmas privadas incluso, como lo que sucede en Tigüino, como lo que sucede en la península de Santa Elena, porque me preocuparía mucho que estos mismos engranajes, estos mismos anónimos, al momento de la fusión de Petroecuador que se va a dar con Petroamazonas, un despido indiscriminado de trabajadores que se avecina, también vayan a coger lo que es nuestro en la península de Santa Elena para terceras personas. Se están inventando todo lo que más pueden, pero espero yo que a través de esta oportunidad la ciudadanía de la península, del Ecuador, despierte y las alarmas sudamericanas se pongan muy atentas al rojo vivo para evitar el saqueo final de lo que le falta a la revolución no adoctrinada del siglo XXI, de la izquierda amarillista, para en el área petrolera terminar de siendo los más ricos del planeta. Esto, como decía Orlando, coincidíamos, es una situación casi como el nuevo ordenamiento mundial. A la gente hay que eliminarla porque cuesta mucho mantenerla. ¿Y quiénes tendrían que mantenerla? El Estado. El crudo que está en el subsuelo de cualquier país del Estado. Y el Estado tiene que explotarlo. Las inventivas de que no hay dinero, las inventivas de que cuesta demasiado perforar, sacar el crudo, esas son solamente inventivas, son conveniencias, y en el país de los ciegos el tuerto es rey, Mariano. Así es. Más de 10.000 empleados creo que constan en la nómina de petrolera, como lo dice Ronald, entre Petroecuador y Petroamazonas. El gobierno ya dijo que esto tiene que funcionar.
y lo ratifica en abril de 2019, que dice, ¿no? Y estas empresas públicas tienen que estar ya fusionadas hasta el año 2020, ¿no? Quiere decir que a finales de diciembre ya está esto finiquitado a través del decreto 123 que el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso acuerdo un miércoles más o menos, en el proceso de la fusión de la que estamos hablando, que es Petroecuador y Petroamazonas. Sin embargo, este proceso, como repito, tiene que estar terminando por el 31 de diciembre. Eso lo anunció, creo, un 19 de mayo, ¿no? A lo que usted dice también un recorte del gasto público de, creo, 4.000 millones de dólares por la emergencia sanitaria del COVID-19. Entre las medidas adoptadas figuran las eliminadas también de estas empresas. Y ahí va también lo que entra las empresas públicas de ferrocarriles, medios públicos, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador, la unidad de almacenamiento y otras que no recuerdo. Asimismo, también el jefe de ejecutivo ecuatoriano recalcó que las empresas públicas que no se eliminan, en su momento también tendrán que ser fusionadas, ¿no? Efromovix, de Synergy Group, alto vuelo, 4 nacionalidades, ¿no? El Lleve de Glass es realmente el jefe de los ECPAS y petróleo, arroz con sabor a petróleo, peninsular. Usted puso uno de esos en sus redes sociales. ¿En base a qué, Ronald? ¿En base a qué? ¿En base a todo esto? Por supuesto, yo tengo que ser responsable de mis publicaciones y de mis opiniones. Lamentablemente, como se dice, soy una golondrina que trata de hacer verano. Esto no es fácil, es poco entendible para el común de los mortales que no se interesan en los problemas reales del país. Solamente se dedican a lo sectorial, a lo vecinal, a lo local, cuando el problema está mucho más allá. Nada que pueda alivianar la carga en la península de Santa Elena se lo resuelve en la península de Santa Elena, se lo resuelve a nivel nacional y en estos momentos a nivel internacional. Se sigue mal aplicando el proceso del Fondo Monetario Internacional. No fue concebida para extorsionar a los países, no fue concebida para otra cosa que no sea ayudar y sacar de la pobreza, pero sacar de la pobreza no con intereses, no a la chulquería. El Fondo Monetario Internacional es un chulquero. El Ecuador, teniendo cómo defenderse, lo desbarataron. La reserva de libre disponibilidad, como en muchos países de Sudamérica, estos gobiernos asaltadores de la revolución, lo que han hecho es liquidar todo lo que han podido. Ahora quieren liquidar todo lo que se mueve, y lo que se mueve somos nosotros los humanos. Entonces, en el problema que estamos enfocando, si es que se hicieran las radiografías adecuadas, vamos a llegar e incluso a muchos expresidentes de la República del Ecuador, a funcionarios de alto rango que han estado siempre metidos en el manejo petrolero, sean como proveedores, sean como contratistas, sean como importadores o como exportadores. La situación es un poco especial, es demasiado especial, tanto que como se ha denunciado, nosotros lo hemos hecho en su momento a través de la Junta Cívica de Ancón, un ente de carácter social que ha reivindicado muchos derechos de la ciudadanía, en su momento de los trabajadores. Hemos denunciado al gobierno del expresidente Rafael Correa el proceso de constitución de estas asociaciones que conforman Pacipetrol, donde han sido constituidas en forma apurada. En 24 horas las hicieron para firmar el contrato el siguiente día en Panamá. Ahora, obviamente, para este proceso donde queda sola, donde se van a ganar no menos de 5 millones de dólares anuales, una persona, y a través de esa persona, ¿quiénes más estarán? Pero que hay una cadena, solamente queda Pacipetrol de estas empresas, Pacipetrol y Andina Petrol. Las acciones declaradas son Petros Energy S.A.
y Sego Oil and Gas S.A. Ambas empresas se fusionan en Uruguay. Desaparece la Delaware, desaparece Panamá y se fusionan en Uruguay. Paraísos fiscales. Esto lo sabe el presidente de la República actual y el anterior. Lo saben sus ministros de energía, los subsecretarios de hidrocarburos. Siempre lo han sabido. Pero lamentablemente este tipo de empresas en paraísos fiscales, offshore, no las topan. Solamente se dedican a la distracción de todo el país y de toda Sudamérica a través de la prensa, que les da cabida, para direccionar. Incluso la mejor forma de hacer oposición es la gente que está dentro del mismo grupo, porque todo queda ahí mismo. No hay detenidos más que los últimos giles, no hay recuperación de miles, de decenas, de centenas de millones de dólares, no hay nada. Pero sin embargo siguen haciendo estropear a los trabajadores, estropear al país, estropear la inteligencia. Y estamos frenéticos, acordándonos de temas que no son relevantes en este momento, que no son importantes. Se pueden llevar a precio de gallina pestada nuevamente, 9 años hacia adelante, los campos de producción de Petroecuador en la península de Santa Elena. Petroecuador sigue siendo dueño, el Estado sigue siendo el dueño. Solamente están haciendo una recuperación tipo cuchareo. No hay inversiones, no se ha cumplido con lo que dice el mismo contrato desde el inicio, que tenían que haberse invertido en los primeros 4 años 36 millones de dólares para que se recuperen pozos, para que se rehabiliten pozos, para reacondicionar pozos. No han hecho nada, se han llevado el dinero. Y estas empresas de paraísos fiscales son las que ejecutaron los plus para diferentes procesos internos de la provincia y del país, a través de la revolución, entre comillas, que es la revolución que se está aniquilando aquí en el Ecuador. Eso no sé si satisface en macro la interrogante que tenías al momento, Mariano. Sí, Ronald, otra más, Valle. De repente la final, hoy en la actualidad, bueno, la fiscal dice 10 sobre 20, que de repente la final se ha descubierto a los cabecillas de una gran corrupción de lo que es en medicina que tratamos de hacerlo, que viene hace muchos años y también viene junto también a la revolución. Quizás el Estado sabe, conoce y sabe de dónde viene toda esta corrupción, pero sin embargo, quizás no ha habido el chantaje a la final para, qué sé yo, como de repente hubo para los asambleístas o como para el propio presidente, que le dieran más funciones, más prebendas a los asambleístas para que se queden callados. Quizás todo esto, el presidente arriba, con todo pleno conocimiento que tiene el ministro también, no se ha dado todavía en buscar al verdadero cabecilla, de dónde nace, para que a la final algún día, aunque sea, se descubra y sabemos de dónde viene y de dónde ha sido y de dónde ha trabajado y quiénes han sido los corruptos dentro de lo que es aquí nuestro país Ecuador. Sube o baja el valor de crudo a Pacipetrol, le reconocen $58, 58 dólares, cuando hoy sabemos que el barril del petróleo dentro del Ecuador no vale ni $2. Entonces, está perdiendo el Estado, pero están engrosando las riquezas de otro, Ronald. Eso, lo primero sería un poco irresponsable de mi parte hacer un señalamiento si están o no comprometidos dirigentes políticos o en funciones de elección popular, ¿verdad? Pero solamente en el Ecuador los presidentes en un momento determinado dicen: yo no supe, no lo conozco, perdónenme, no tengo la culpa. Pero la realidad es otra. La realidad es otra, porque si usted es presidente, Mariano, usted debe de saber lo que pasa en su entorno. Vamos a ver, acuérdese lo que he dicho, vamos por eso. Tiene que saberse todo. Más que nada, cuando hay denuncias, las áreas legales, antes de firmar un contrato, tienen que saber con quién lo van a firmar. ¿Cómo se va a firmar un contrato con quien no pueda, institucionalmente hablando? ¿Cómo se puede firmar un contrato con quien tenga problemas legales reconocidos a través de medio mundo? Entonces, no es que no se sabe, es que se tapan los ojos
porque hay poderes muy poderosos que a veces no son ni en el mismo gobierno, pero es la herencia del manejo de lo inadecuado en materia del petróleo. Usted dijo algo que me preocupa, usted dijo algo que me ocupa, Mariano, y que debe estarlo escuchando Orlando, solamente en el Ecuador, ojo, solamente en el Ecuador, en el año 2015 se llegó a pagar a Paz y Petróleo y la asociación $163 por barril, el precio más caro del planeta, por una sencilla razón, que dentro del contrato aparece un estímulo mientras más grados API tiene el crudo. El crudo local de la península de Santa Elena no pasa de 34 grados, pero oh sorpresa, lo pagaban por 36 API. ¿Qué es lo que hacían? Le inyectaban gasolina natural al crudo y le aumentaban esos 2 grados. Y se disparaba el 46% de compensación al valor original pactado en el contrato y llegó a mediados del año 2015 a $163. Ahora, con las regulaciones que se hicieron, suba o baje el API, le pagan a $58, cuando en la costa del Golfo está el crudo ecuatoriano en $21 promedio, $21 promedio, incluido el castigo, pero ese castigo es por la mezcla que hay en el oriente ecuatoriano con las prestatarias de servicio. Entonces, qué lindo es jugar en el Ecuador al hacerse petrolero. Cualquier caído de la hamaca hace plata en el Ecuador cuando tiene leyes sinvergüenza y tiene autoridades proteccionistas. Pero el pueblo se muere de hambre. Y me preocupa que dentro del contrato de prestación de servicios específicos, que ha sido modificado 2 veces desde su inicio, 2 veces. El último modificatorio fue en el año 2016, porque en el 2013 avanzó hasta el 2029, simple y llanamente por acuerdo ministerial, a través de estas concordancias en la reformatoria del 2010 de la ley de hidrocarburos. Pero hoy por hoy no hay dinero, hoy por hoy no le están pagando, le deben bastante dinero, el Estado ecuatoriano le debe bastante dinero a Paz y Petróleo y su ex asociación, o sea, al dueño, a Efromovich, pero puede ejecutar garantías. Él puede cobrarle al Estado con lo que a bien pueda recuperar. Y me preocupa, pues, si tiene los campos de producción, vaya a recuperar con la refinería. Me preocupa que no haya una precisión en la disposición legal para la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, que no se haya o que no se incluya Refinería La Libertad. Si bien es cierto, como peninsular que soy, estoy de acuerdo que esto pase a un operador independiente, que es el pueblo, a través de una asociación que se ha hecho por allí, a través de la mancomunidad, que no está bien orientada, pero que la visión y el objetivo son adecuados. Pero me preocupa que estos individuos, estos personajes, zares internacionales del petróleo, tengan metidos sus tentáculos también en asesores y estén llevando a nuestras autoridades, a nuestros conciudadanos peninsulares, a donde ellos quieren y simple y llanamente luego les dan la patada. Entonces, esto debería ser un tema de tópico provincial, de tópico nacional, donde los asambleístas de la península de Santa Elena tienen que responder, pues. Tienen que decir qué es lo que está pasando, porque yo no creo que un asambleísta que nos represente, o en este caso los 3 asambleístas, solamente conozcan de lo que están en sus comisiones, pues, ¿no? Tienen que conocer toda la problemática, porque es absurdo de que porque yo estoy en la comisión tal, no conozco de la comisión cual, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes, tiene que haber un debate a priori. Una cosa es el COVID, otra cosa es que estemos también enfrascados en que no hay que votar por los de siempre, que por acá. Los de siempre van a ganar porque todo el mundo está distrayendo a la población electoral en temas que no son más que intrascendentes. Pero toda esta documentación, insisto, está en todo lado. No es que me la he inventado. Está en las redes sociales, en las páginas judiciales del mundo. Están.
en las páginas de contratación de los países que han tenido acción petrolera, acción aviatoria, acción de hidrocarburos. Está, todo está. Solamente hay que buscar en los nombres. En el Ecuador, este tipo de asociaciones también se ha venido manejando. También se ha venido manejando a través de banqueros, a través de banqueros, a través de cámaras de comercio, a nivel importante, donde hay un abogado que ha sido abogado de los banqueros en el Ecuador, ha sido abogado de esta empresa Paz y Petrol y sigue siendo del buró de abogados de alguna cámara de comercio en algún punto de este país muy, muy importante. Ministros del trabajo han sido prácticamente empleados de esta empresa. Secretarios del SRI, directores del SRI, han sido luego representantes, abogados de esta empresa. Estamos podridos, Mariano, estamos podridos porque la gente quiere seguir podrida. Aquí hay que decir las cosas, lamentablemente tengo que decirlo, pase lo que pase. Y a veces estas voces, como la mía, que no soy un peregrino, pero soy una golondrina, solo, a veces podemos fracasar, pero yo tengo la convicción y la seguridad y la fe en Dios de que si algo llegase a pasarme, habrá más gente que se interese en esta situación y no permitan que le sigan robando al país, y no permitan que sigan explotando a los trabajadores, y no crean más en revoluciones fatuas, pusilánimes, porque la única revolución que puede existir es la que cada uno de nosotros hacemos con el sudor de nuestra frente. El resto son unos sinvergüenza, mantenidos del sudor del pueblo, desagradecidos del servicio que el pueblo les da para ponerlo a estos sinvergüenzas en los cargos públicos. Y este gobierno sería demasiado irresponsable en continuar con el contrato en manos de Paz y Petrol en la península de Santa Elena y permitir seguramente que pase algo con Refinería La Libertad, con Refinería Esmeralda. Sería irresponsable que a las puertas de salir este gobierno, que no ha sido nada saludable, porque ha sido más corrupto que el anterior y está demostrado. Todos los medios de comunicación lo dicen. La señora ministra fiscal creo que hace todo lo que está a su alcance, creo que hace todo lo que más puede, pero hay poderes superiores que le cortan en el camino. Solo en este país le ponen grillete en los tobillos y siguen en la función pública. Y luego se van del país. Entonces, yo aspiro, yo espero que esta transmisión que se está escuchando a nivel latinoamericano prenda las alarmas en todos los países y hagamos fuerza común, todos los latinoamericanos, y desbaratar esta revolución de hambre que obviamente pues la derecha tampoco como que es buena, pero hay oportunidad. En estos espacios, los últimos 13 años, solamente los que han estado pegados al busto del poder político son los que se siguen enriqueciendo. El resto seguimos sudando la gota gorda, explotando nuestros pulmones para que otros se los lleven, y con unos sueldos de hambre, y que los están recortando. Dios permita que se impida un levantamiento social en este país, porque ahí van a aparecer muchas desgracias. Esto yo no quisiera que llegue. Yo no estoy de acuerdo que el gobierno se vaya de un momento a otro, que haya un gobierno de posicionamiento dictatorial. Este gobierno debe de terminar. Pero los responsables de la desgracia humana, de la desgracia del ser humano, de la desgracia de los trabajadores, de la desgracia de las empresas públicas, deben podrirse en la cárcel. ¿Por qué razón los de a pie si vamos al calabozo? Y los de corbata ahora hasta se entuban, y los de corbata salen del país. Asambleístas sinvergüenzas están refugiados en México y le siguen pagando. Exfuncionarios, comprobada la corrupción, no terminan los juicios, pero a un pobre de la calle, en 2 días
ya está juzgado y sentenciado. Ahí no hay pretexto de nada. Pero estos supuestos petroleros son los que tienen los millones, los recursos, en este caso de este país. Y tiene que haber más, porque este no es solamente, este es un solo caso. Tiene que haber más. Pero los ecuatorianos, creo que como todos los ciudadanos de los países latinos principalmente, somos tan cómodos que no nos preocupamos en la realidad, y no nos preocupamos en lo que pasa, no nos preocupamos en el esfuerzo de gente como usted, como yo, como Orlando y muchos más. Y muchos han caído, muchos están bajo una lápida. No es que somos héroes ni queremos ser patriotas. Somos gente sencilla, pero que sí tenemos sentido común. Y nos duele lo que pasa. Y la generación que viene la van a aniquilar, la van a hacer robótica. Los que ya tenemos un medio siglo y para adelante, tenemos que pelear esto. En contra de los octogenarios, con mucho respeto para los adultos mayores, pero hay octogenarios sin vergüenza, que quieren ser poder político todavía. Y por eso es que inducen la batalla cultural, para ganar esa batalla cultural y luego ganar el poder político y aplastar a la ciudadanía. Esto que ha ocurrido en Argentina es importante. Lo que ha ocurrido en Brasil es importante. Lo que ha ocurrido con la aeronáutica colombiana es importante. Lo que ha ocurrido en Centroamérica es importante. Lo que ocurre en las grandes ligas norteamericanas es importante. Todo esto, este pulpo con 1000 tentáculos absorbe Sudamérica y despedazan al Ecuador en forma particular. Pero todo Fíjese el que mundo habla. ahí está justamente la importancia de lo que hablábamos, Mariano, en nuestro primer programa, y el por qué justamente se lo ha denominado la nueva Atenas, que es el poder que el ciudadano, a ver, acá tenemos lo siguiente, el ciudadano actual, el ciudadano contemporáneo, tiene una marcada diferencia con nosotros, porque nosotros ya, pongámonos del otro lado, dejémonos hacernos los jóvenes que ya estamos del otro lado de la barra, ya somos los viejitos nosotros. Afortunadamente, el nuevo ciudadano se ha dado cuenta de una cosa fundamental, fíjate, que es la siguiente. Si vos sos mi representante, significa que me estás representando, con la palabra dice, y yo he delegado esa, que te acordás que hablábamos de la vieja Atenas, de donde se producían los procesos de representatividad, cómo nacían, y el ciudadano actual, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, viendo y considerando que usted a mí, señor mío, no me representa, devuélvame, por favor, la representatividad, que se lo voy a entregar a quien a mí mejor me plazca. Y ahí es donde están haciendo un nuevo concepto que... Hola. Bueno, parece que se cayó el internet Yo de estoy en Orlando. línea. Bueno, en todo caso, Ronald, ahí está. Volvemos, Orlando, ya. ¿Estamos bien? Hola, Orlando. Bueno, en todo caso, Ronald, para seguir con el tema, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos todavía, para seguir por el tema, ¿no? ¿Cómo son o de repente las inversiones aquí en la península de Santa Elena por intermedio de la SPOL y Pacipetrol? ¿A qué? ¿Cómo? Bueno, como mencionaban antes, pues esto inició en el año 94 en función del gobierno del extinto Citro de Mayén, a inicio del año 92. Bueno, aquí es donde se aprovechó esos 10 años la SPOL, en donde dio regalía aquí en la provincia de Santa Elena. Afirmativo, hubieron inversiones entre el año 98 y el año 2008 en el orden de unos casi 22 millones de dólares, ¿no? Aparentemente una cifra importante, pero bastante bicoca en función de lo que se llevó la SPOL. La SPOL se llevó más de 63 millones de dólares.
en el lapso de esos 10 años. Constituyeron un canal de televisión con el dinero de la península de Santa Elena. Ahora funciona en Guayaquil. Se hicieron dueños gracias a la generosidad del exalcalde Dionisio Gonzabay en el año 2005 para apropiarse de bienes del Estado a través de la compra de los terrenos. Y usted sabe que usted tiene el terreno y lo que está arriba es suyo. Y si no, lléveselo. Pues ocurrieron situaciones tremendamente absurdas. Pero también se invirtió dentro de esos casi 22 millones de dólares en Santa Elena, en todo el territorio de Santa Elena, en el Cantón La Libertad, en el Cantón Salinas, como por ejemplo los estudios para la remodelación o readecuación del malecón de Salinas, como por ejemplo la primera etapa de la construcción del Camal de La Libertad, como muchísimas calles, avenidas, aceras y bordillos en La Libertad, en Muey, en Santa Elena, la zona norte, carros y motos para la Policía Nacional, buses para la Universidad Península de Santa Elena, becas para no menos de 200 estudiantes. Todo esto sumó unos 22 millones de dólares. Carreteras, La Libertad, perdón, Anconcito Punta Carnero, Ancón Santa Elena, Ancón Atahualpa y la E40, pero con contratistas internos, porque ahí jugé por los contratistas internos. Los fiscalizadores eran amigos de los amigos, y las cuentas están allí porque hay una evidencia biográfica, fotográfica, con nombres y apellidos que yo la tengo. Muy poca gente conserva eso, yo la tengo. Imagínense, estamos en el año 2020 y eso sucedió en el 2008. Pero hay que guardar las cosas porque en algún momento puede servir no solamente como referencia, sino para decir que se está equivocado y que nos han perjudicado. 22 millones de dólares en una producción de más de 600 millones no tiene aceptabilidad, no tiene. Y sin tomar en cuenta las inversiones que se ha hecho a través de Petroecuador por la operación de la refinería. Ese es otro dinero, eso es otra cosa. De pronto eso puede ser hasta más. Pero se ha manejado alegremente como inversiones a los proyectos gestionados por los diferentes alcaldes. No cuestiono eso, solamente digo de que deben de mencionar de dónde salió el dinero, porque qué se ha hecho está a la vista. Pero ¿de dónde salió el dinero? Para que no sigan satanizando a la empresa que le ha rendido más que cualquier otra, que de las que ahora se defienden, que son la plataforma política, que son el punto de campaña de algunos que no quieren reconocer hipócritamente que quieren ser candidatos y no saben por dónde meter. Yo antes de la transmisión acabo de ver por allí, en Facebook, un recorderi del inicio de la campaña de Vota 7 veces. Sí, pues. Yo no puedo ser contradictor. Yo no puedo ser contradictor de mi actividad. Y no puedo ser un resentido si no me toman en cuenta. Y hay muchos resentidos y muchos contradictores. Lo peor de todo es ser contradictor per se. Y eso es el problema. Por eso es que la gente no se interesa. Porque dicen, hablan igual que los otros, pero quieren seguir siendo los mismos. Me parecería, yo tengo buen olfato, que todos trabajan para lo mismo, para que sigan ganando lo mismo de siempre. Los medios de comunicación no tratan estos temas. Yo respeto a usted, Mariano, más allá de la amistad que tenemos, como de 30 años, porque usted es un hombre abierto y no le tengo que hacer propaganda, usted se la hace solito. Usted es un hombre abierto para los temas, y estos temas son muy trascendentales. Por ahí hay otro canal colega de usted que intenta hacer lo mismo, pero recibe la información, dice y no la menciona nunca más, pues. Eso hay bastante. En cambio, es diferente cuando uno se siente atraído de un programa, más allá del espacio que se me pueda brindar, o como digo, de la amistad que podemos tener. Y de Aquí hecho tenemos la información, Ronald. Aquí tenemos la información. ¿No? Bueno, es que yo... Aquí la tenemos también. Yo le dije a usted que para guardarla. Esto es público.
Esto es público y yo acostumbro a hablar con documentos, fundamentar las cosas, Así debe contrastarlas. ser. Ojalá que, porque hay ex compañeros míos del sistema pelero y de la dirigencia sindical que estén retransmitiendo y estén grabando esto para que le entreguen a Fernando Villavicencio en todas las ocupaciones y miles de denuncias que está haciendo de todos estos latrocinios. Puede ser que se le haya escapado este tema. Y estoy seguro de que va a llegar a oídos de Fernando Villavicencio, porque este es un tema muy importante. Y Tenga Fernando cuidado, que Villavicencio, va a llegar Ronald, porque nosotros la información la subimos a las redes sociales. Hoy mismo en la noche la subimos al Twitter, también la subimos a Instagram y a todas las redes sociales. Pierda cuidado, que él llega, porque él también lo tenemos como amigo en el Twitter. entonces, retomando y lamentando que Orlando no se logre enganchar todavía, porque eso es importante, porque No, si nos escucha casualmente, como yo Orlando, decía en antes, ya, Orlando, ok, si nos estás escuchando, es ¿no? importante para, Correcto, que sí, él sí. pueda, hola, continúa, por favor, porque tú estabas hablando algo Correcto, también, ¿no? correcto, correcto. Continúa Orlando con lo que estaba, porque se quedó la señal. No, no, justamente van en sintonía con lo que ambos están hablando, solo que yo le doy ese otro giro trayéndolo hacia lo que es el programa en sí, que afortunadamente esta nueva Atenas que nos permite mantener esa vigilancia que realmente se mantiene, porque como te acuerdas que decíamos el programa pasado, hoy ya nadie resiste un archivo porque los archivos están y hoy, vos sabés por qué Google se llama como se llama, porque Google es un número que es lo que tarda la información en llegar desde el momento que vos das enter a tu pantalla. Es un número que se usaba para cálculos astronómicos. Eso es un Google. Es la cantidad de información que el ciudadano posee y la tenemos. Entonces, ya nada va a ser como era. Ahora estamos un poquito frenados por el COVID-19, pero esto va a terminar y ustedes, como yo te lo decía en el programa pasado también, en estos momentos, ustedes, Ecuador, son una antorcha que está iluminando toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque una mujer se puso los pantalones que no se pusieron en décadas, ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún otro lado, y dijo, hay que administrar justicia, que es para lo que yo estudié, es mi vocación, lo voy a hacer. Y fíjate cómo una mujer parándose diciendo, no, basta, se va a administrar justicia como debe de ser, ha producido un caos que empieza en Ecuador, pero va a transmitirse como un reguero de pólvora hacia, hacia lo que quiso hacer Brasil y no pudo, con el famoso Lavallato, con el famoso gobierno actual que fue un fracaso total. Ustedes, para colmo, están entrando en elecciones. Tienen una oportunidad de oro de ponerse los pantalones largos, asumir la ciudadanía, la mayoría de edad como ecuatorianos, hacerse responsables, porque yo puedo vender mi voto, puedo cambiarlo por una licuadora, por una casa lo puedo cambiar, pero ¿sabes qué? Estoy perjudicando a mis bisnietos, que son, hoy nosotros estamos pagando, como bien lo dijo Navarrete hace un instante, estamos pagando consecuencias de cosas que se hicieron hace 40 años atrás. Son los ciclos que hablábamos la otra vez con vos, Mariano, de la humanidad. Entonces, lo que nosotros hagamos cuando entremos al cuarto oscuro, cuando de febrero hasta ahora, que en febrero creo que eran las elecciones de ustedes, va a determinar el futuro de nuestros bisnietos. Tengamos en cuenta eso. Es muy importante. Y a ustedes ecuatorianos les toca en estos momentos ser los que han tomado la batuta para el resto de Latinoamérica, porque están en el momento exacto, están con un sigma político muy grande, creo que es sin precedente en la historia de Ecuador, por lo que yo he podido estudiar hasta ahora, y encima están a días de votar, a meses. Es la oportunidad de oro, no la pierdan, es importantísimo, por eso me interesó tanto hacer este programa con ustedes, porque es importantísimo lo que Ecuador haga para el resto de Latinoamérica. Bien, bien, Ronald, Orlando, ya estamos, parece mentira, Ronald, estamos ya cerca de 1 hora con 10 minutos en la transmisión. Pensábamos nosotros darle una pausa, pero en vista que el tema es bastante importante, hemos dado de largo, hemos seguido de largo. Yo te agradezco, Ronald, en tu parte.
tu palabra final ya para despedirnos, o si tienes que agregar algo más, porque se nos quedan muchos temas, Quizás hagamos otra salida más adelante, pero se nos quedan muchos temas que el tema de petróleo es demasiado extenso, mucho más que nos topan aquí en la refinería de la Libertad. Entonces, si tienes algo más que decir, si no, para irnos despidiendo y ya ir cerrando el programa, Ronald, desde ya yo te agradezco. Sí, Mariano, yo pienso que por hoy llegamos hasta este momento del cruce de información o de opiniones. Hay mucha tela por cortar todavía. Espero que no sea para mí el inicio del fin, porque hay teclas muy sensibles que deben estar también con las alarmas encendidas, porque esto no es un juego, ¿no? Hay que de pronto tener bastante bolas para tratar de un tema de estos cuando se es un hombre solo que está sin apoyo y de pronto en indefensión, pero todavía confío en algo, en la administración de justicia y en el poder de fiscalización que pueda haber. Confío en que a través de estos medios de comunicación, que son mucho más directos y llegan a la comunidad toda, confío y agradezco haber, aunque sea virtualmente, conocido y escuchado a Orlando. Es importante que también allá, pues, en la parte más austral de Sudamérica, se conozca, pues, que habemos todavía personas que lo único que nos interesa es sacar adelante un país, pero sacarlo adelante con criterio, que Ecuador sí tiene gente honrada, que los políticos son los que no son honrados, pero que el pueblo común es honrado, el pueblo del Ecuador es trabajador, todo el pueblo del Ecuador es trabajador, pero ha sido engañado por esas mismas falta de oportunidades, de trabajo, de educación. Se atenta contra la educación, se atenta contra los docentes. Se tiene un pueblo ignorante para poder gobernar, pero los que tenemos este medio siglo de vida y hacia arriba tenemos la responsabilidad histórica de dejarle algo a los que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Orlando, yo quiero pedir a Dios de que te cuide siempre, de que tengas la oportunidad de seguir apoyándolo a Mariano, que podamos cruzar nuevamente en otro momento de información de esta naturaleza. Geopolítica es lo que hemos tratado de hacerle entender un poco a la gente, y que Dios bendiga el Ecuador y que tome las mejores decisiones al futuro electoral que se nos viene, y que me bendiga a mí también, porque soy un humano que camina solo y no sé cuándo me voy a encontrar con la guadaña por allí. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a ti, Mariano, a ti, Orlando, y felicidades, ¿no? No está solo Orlando, está con Dios siempre y también está con la presencia de los amigos también. Este medio de comunicación que lo estamos haciendo en favor de la colectividad en la que nosotros no tenemos compromiso local. Nosotros, gracias a Dios, lo hacemos porque el artículo 17 de la Constitución nos obliga a hacer esto, ¿no? Informar. Y uno de los medios que se me vino a mí la idea de informar es por medio de la red social en la que estamos actualmente y la que vamos a seguir. Si usted se cae, atrás uno, hay otro. Es mi lema. Igual, los líderes somos así y tenemos que seguir así. El espacio está abierto, Ronald. El espacio queda completamente abierto, no solo para usted, sino para cualquiera que quiera topar el tema. Orlando, ha sido algo también. Dime nomás algo me olvidaba. Sí, por favor, un mensaje para los ex trabajadores de Paz y Petróleo en la península de Santa Elena. No están solos, están mal orientados, están mal guiados, no confíen ni en su sombra, pero atiendan a la ley, y ustedes todavía tienen sus derechos que no han sido conculcados. La ley no es retroactiva. A ustedes los han cogido como conejillo de India, y todavía podemos salir adelante, todavía podemos regular el camino, todavía podemos demostrar que ustedes son dignos trabajadores del petróleo en el Ecuador, y que hay gente que los va a ayudar. Eso me olvidaba. Y también están las puertas abiertas de MBTV, tu canal, en el programa Nuevas Atenas, también para que ellos también de repente al final quieran expresarse ante la comunidad por esto
que han hecho Pacific Troll declararse en quiebra, y ya a los 2 meses ya está con otra nueva razón social. Orlando, ha sido un gusto estar con usted esta noche también, y el día martes nuevamente estaremos en el programa. Su despedida, Orlando. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el gusto ha sido todo mío. Y te quiero decir algo, Mariano, perdonando ahí a nuestro invitado, hablarte directamente. La verdad es un gusto participar de un programa donde dos periodistas no tienen que intervenir como se suele hacer en este tipo de programas para aportar, porque me quiero hacer ver, porque llevo mucho tiempo callado y tengo que oír mi voz y no me muero. No, tenemos un invitado que había que sacar el jugo. He aprendido, pero mira, creo ahora puedo recibirme de ingeniería en petróleo, creo que todo lo que he aprendido en este programa, y es un gusto poder estar en un programa así donde los periodistas hacemos la famosa que nos enseñó nuestro abuelo, ¿viste? Cuando un burro reúne, al otro para la oreja, porque estábamos aprendiendo, y a este entrevistado, la verdad, que había que sacar el jugo, y es un gusto poder estar en un programa así, donde se siente esa libertad hasta de quedarse callado. Así que ha sido un gusto, señor Navarrete, conocerlo. Me ha enseñado un montón. Esta noche me voy re contento a la cama porque he aprendido que es lo que más me gusta hacer. Y a vos, Mariano, la verdad, una vez más el agradecimiento por haberme convocado para este programa, y un saludote para toda la gente de Santa Elena, que realmente es un lugar que tengo que volver porque tengo que caminar por esa rambla de Salinas de nuevo y comer. Mira, me fui de Salinas con escamas de tanto comer pescado, porque la verdad es que he comido como nunca en mi vida. Muchísimas gracias. Buenas noches desde Córdoba, Argentina. Gracias, un saludo también allá en Córdoba, Argentina. Pasen ustedes muy buenas noches. Damos por terminado cuando son ya las 22:30 aquí en Ecuador, allá en Argentina 0:30. Pase bien, comunidad, hasta el día martes, si Dios lo permite.